Ya tenemos a nuestra próxima invitada. Les voy a leer un poco de quién es. Ella es Jessica Gutiérrez Gómez. Ella es feminista, licenciada en Psicología con mención honorífica de la UNAM. Se ha diplomado en violencia familiar, violencia contra niños y niñas y adolescentes y sobre trata de personas. Cursó una maestría en Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Ciencias Antropológicas en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Como parte de su doctorado, realizó 2 estancias académicas internacionales, la primera en el Núcleo de Estudios de Género en la Universidad Estatal de Campinas, en Sao Paulo, Brasil, y la otra en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, México. Es especialista en prevención y atención en casos de violencia sexual y ha realizado atención directa con niñas, niños, adolescentes y mujeres en México y Argentina. Y en este último país supervisó casos con psicólogas que atendían el tema. Sus líneas de investigación incluyen violencia de género, específicamente violencia sexual y el análisis de los dispositivos de rescate a víctimas de trata sexual. También ha participado en investigaciones que analizan las relaciones de género en los procesos migratorios, específicamente en la migración venezolana. Cuenta con diversas ponencias en México, Brasil y Argentina y ha publicado diversos artículos en libros y revistas. Forma parte del Grupo Latinoamericano de Análisis y Acción sobre los Mercados Sexuales y del Grupo de Migración Sur-Sur en el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Jessica, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Sol? Buenas noches a todas, todos. Qué gusto tenerte aquí, Jessica. Gracias por la invitación. Oye, pues me encantaría que empecemos con algo que además de que está lleno de esto ahorita en las redes, cada vez que pasa un caso de feminicidios o de violación o de abuso en general, y que lo hemos hablado ya, se culpabiliza a la mujer. ¿Por qué crees que se culpa? ¿Por qué siempre, aunque nosotras seamos las agredidas, se culpa a la mujer? Sí, bueno, esto tiene muchas explicaciones, no hay solo una, pero bueno, sobre todo las costumbres, las prácticas culturales, ¿no? Cómo está dando todas las explicaciones que se dan a través de medios de comunicación, de la tradición familiar, etcétera, que ubica a la mujer en el centro, como si ella provocara la violencia, ¿no? Yo el día de hoy sigo viendo comentarios que señalan directamente o cuestionan cuando una mujer sale a hablar de la violencia que vive, ¿no? En los últimos días me sorprendió mucho que esta víctima de explotación sexual de La Luz del Mundo salió, contó su experiencia y fue señaladísima porque no se le cree, ¿no? En realidad eso es lo que pasa en este sistema pues capitalista, político, etcétera. Se minimiza, se niega, no se nos cree a las mujeres, se pone siempre en duda qué habremos hecho para provocar alguna agresión, y no solamente con las mujeres, yo te diría, yo que atiendo casos en terapia, tú lo leíste, atiendo violencia sexual también, niñas y adolescentes también son puestas en el foco de la sospecha, ¿no? Si es muy sexualizada esa niña, va a destruir la familia, una serie de cuestionamientos que yo creo que es mucho más fácil porque da más miedo ver a los agresores y confrontarlos, sobre todo si son hombres con poder, y lo seguimos reproduciendo, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Reproducimos estos estereotipos, estas sospechas, etcétera. Claro. Siempre me salta el hecho de que se culpe también el hecho de que la mujer no deje a su agresor. Sí. ¿Por qué una mujer no denunciaría o por qué una mujer regresaría con su agresor? Pues esto lo mismo, ¿no? Aquí hay que hacer un análisis caso por caso porque la respuesta es multifactorial, o sea, puede haber factores individuales, mucho miedo, la idea de fracasar en el matrimonio si se le deja, el miedo al estigma de que va a ser una mujer sola, abandonada, mucha culpa de no haber hecho lo suficiente para salvar su matrimonio, culpa incluso porque conforme va aumentando la violencia, va siendo cruzada, de eso no se habla tanto,
pero no al mismo nivel. O sea, no se puede comparar jamás una violencia física que puede llevar a un feminicidio contra manipulaciones, gritos, discusiones, etcétera, que se van cruzando en la pareja. Pero hay mucha culpa por parte de las mujeres. Yo te podría decir que tengo pacientes que dicen, es que me da mucha culpa porque yo también sentía que provocaba una agresión, ¿no? Yo le contestaba, él me decía que era una cualquiera, que cosas terribles, y ellas les contestaban que era un poco defenderse y empezaba una discusión. Entonces había mucha culpa de sentir que habían provocado la agresión, mucha vergüenza de que la gente lo sepa, y esto también se da no solamente en gente de estratos bajos medios, sino intelectuales, feministas, gente que es conocida públicamente. ¿Cómo se va a saber que vivo violencia, no? Y a mí me parece que es muy importante que eso se empezara a romper, que empezáramos a hablar de las violencias que asumimos y dejamos pasar todas, en una jerarquía de mayor a menor, ¿no? Pero todas dejamos pasar ciertas violencias, nos vamos acostumbrando, normalizando ciertas violencias por parte del padre, de los hermanos, de la gente con poder que está a nuestro alrededor y de la pareja, en nombre del amor, muchísimo más. También mucho miedo a la respuesta de la familia, las personas que son agresores, que son personas muy violentos, tienden a ser muy seductores, caerle muy bien a la familia, ser maravillosos, muy sonrientes, muy empáticos. Y entonces hay mucho miedo de decir, es que no me van a creer. Yo te estoy hablando como desde la experiencia de los casos que atiendo y que he atendido en mi trayectoria, es que no quiero hablarlo, no quiero contarlo porque mi familia no me va a creer, me va a decir que para eso me casé, me va a regresar, me va a dejar de hablar, ¿no? Podría contarte muchos casos, pero entonces la religión también ocupa otro lugar importante, ¿no? Si es un pecado separarme, divorciarme, dejarlo, voy a dejar sin padre a mis hijos, etcétera. Todas esas cosas que además me parece que yo sí quiero decir que son muy válidas. A veces hay como un juzgamiento hacia las mujeres que viven violencia, desde la gente que lo miramos un poco desde afuera, cuando en realidad no estamos afuera, todos estamos inmersos en esta cultura, ¿no? Y hay un señalamiento de por qué se deja, por qué asume, por qué no se va, etcétera. Y me parece que aprender a respetar, y que es muy legítima cuál es la explicación de cada mujer, es la mejor forma de escucharla, de entenderla, de ayudarla y de que la otra pueda confiar y empezar a buscar otras alternativas, ¿no? Claro. Hay dos cosas a mí también que me parecen muy importantes de por qué no se van cuando están viviendo violencia, y es que hay una esperanza en que el otro cambie. Claro. Hay una esperanza muy fuerte de que el otro cambie, y de eso también no se habla tanto. Hay un autoengaño también de decir, si yo le doy un hijo quizá cambie, si yo hago determinadas cosas, voy cambiando, voy dejando de hablarle a amigos, dejando de salir a ver a mi familia, etcétera. Y lo que no se dan cuenta es que se van quedando mucho más aisladas, ¿no? Entonces, esa esperanza y ese autoengaño me parece que son dos pilares muy, muy fuertes. Y otro, te diría, de la parte más cultural, porque ya hablé un poco de los individuales y los relacionales, te diría que somos una cultura que le tiene mucho miedo al escándalo, ¿no? Entonces, nos da vergüenza tener que salir, decir o ponerle un límite al otro cuando nos dice una cosa en público, y en lugar de marcarle los límites, nos da mucha vergüenza, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas van contribuyendo también a que ellos sientan una especie de impunidad, que digan, bueno, ok, no pasó nada, va subiendo como el nivel de agresión. Entonces, los mandatos sociales que se vuelven expectativas por parte de ellas, ¿no? La idea de ser una buena mujer o estar realizada si te casaste, sobre todo si te casaste de virgen, ¿no? Estas cosas parece que las estoy contando y que son anacrónicas, pero créeme que no te estoy hablando mientras te cuento todo esto, voy pensando y voy trayendo a todas mis pacientes, ¿no? Cosas que te van diciendo la importancia que le daban a la virginidad y cómo se sienten, y entonces le depositan tanta importancia a eso que cuando están con ese esposo no pueden pensarse sin él, porque fue él quien
quien las tuvo por primera vez, ¿no? Entonces hay como una especie de deuda que se queda ahí instalada, y me parece que esas cosas van haciendo que las mujeres vayan viviendo cada vez más violencia, la vayan naturalizando. Y sabes, Sol, es muy fuerte incluso escucharlas cuando te lo cuentan. A veces te cuentan historias terribles, muy disociadas, riéndose, te están contando que les están pegando, que las maltratan a niveles terribles, que las violan en la pareja, y se ríen, ¿no? Entre nervios, entre no querer un poco mirar, entre pasarlo de largo, y conforme va avanzando el proceso es muy interesante cómo ellas pueden enojarse y mirar todas las cosas que ellas mismas dicen dejaron pasar, ¿no? Pero no es que hayan dejado pasar, es que había toda una explicación y un contexto que depende de la historia de vida de cada una, ¿no? Claro. Entonces, ser muy empática con eso me parece muy, muy, muy importante. Jessica, ¿quién crees que nos enseñó, que nos educó a las mujeres para ser estas personas sumisas y además para interiorizar y normalizar tanto la violencia que se ejerce contra nosotras? Pues yo creo que la aprendemos de todos lados, ¿no? La familia es un factor, pero es solo un pilar. Cuando hablamos así, la madre, no, o sea, yo pienso que la familia es solo un pilar. Los medios de comunicación, las amigas, los amigos, la escuela, todo un contexto que está alrededor del cual vamos formando parte y vamos tomando las cosas que nos van pareciendo el ideal del cual queremos formar parte en el futuro, ¿no? Las películas, me dicen mis pacientes, es que me puse a ver las películas del cine, la época del cine de oro, del cine mexicano, ¿cómo es? La época de oro del cine mexicano. Sí. Y me sentí identificada, ¿no? Y yo le decía, claro, o sea, esa es la generación atrás, pero también ahora veamos los programas que nos gustan, las series que nos gustan, las series que ven y que consumen niños, niñas y adolescentes, y también están marcadas por el amor romántico que se ha problematizado muchísimo desde el feminismo, pero que todas en algún momento dejamos pasar algún acto en nombre del amor, ¿no? Esa para mí es como una de las explicaciones. Y la otra es que no, hay mucha impunidad, ¿no? En México hay 10 feminicidios diarios, según las últimas cifras, y la minimización que existe por parte de la opinión pública, del gobierno específicamente, ¿no? El problema, y uno lo empieza a ver cuando se reproducen estas frases de no es tan grave, son unas exageradas, no pasa tanto, los hombres también vivimos violencia, etcétera. Esas frases hechas que no le dan el peso real al problema que tenemos en México, ¿no? El nivel de sadismo que tenemos. Y bueno, toda esa burbuja, todo ese contexto es el que va propiciando que vayamos normalizando. Esto que en los medios de comunicación vamos viendo, hoy mataron a tantas, apareció fulanita tal, desapareció tal otra, están buscando tal, no estamos todas, nos falta, y cada vez es un nombre diferente, desde una niña, una adolescente, una adulta. Entonces todas esas cosas como que se vuelven en el cotidiano y te vas naturalizando, ya no cuando estás pensando en un feminicidio, en una desaparición, aparece al otro día 3 más, entonces sí. Es un shock, ¿no? Es un shock que no te permite poner en la balanza la dimensión real de la gravedad de este problema. Claro. Se habla mucho de que las mujeres nos dejamos violentar por falta de autoestima, por falta de amor propio, por sumisas simplemente. ¿Qué opinas acerca de esto? No, yo creo que esa es una explicación muy simplista, ¿no? Es más complejo. Yo creo que sí, efectivamente cuenta la historia de vida de las mujeres para no tener una buena autopercepción y no sentirse merecedoras. ¿A qué me refiero con esto? Muchos pacientes piensan que este es el hombre que les toca, ¿no? Y que no importa que las maltrate porque no merecen algo mejor. Pasan por alto humillaciones, vejaciones, maltratos porque lo han vivido en la infancia. Y ahí hago un paréntesis, también cuando hay violencia sexual en la infancia, hay mucha sobrevivencia
de violencia sexual, también se crea como cierto mecanismo de no responder a la violencia, ¿no? Pero yo no diría solamente que es la autoestima o la baja percepción de las mujeres. En esta cosa de la naturalización también, en esa relación se va creando una dependencia emocional, no en todos los casos, ¿no? Como decía hace rato, vale la pena analizar caso por caso porque cada uno tiene una explicación diferente. Claro. Y yo te diría como de las cosas que me acuerdo, porque más que hablarte de cuestiones teóricas, me gusta como las cosas que están frescas y que el día de hoy estoy atendiendo y las mujeres dan estos argumentos, ¿no? Y no creo que sea solamente la autoestima, te decía, hay mucha culpa, mucho miedo al fracaso, mucho miedo al quedarse solas, ¿no? Esta idea de tener a un hombre al lado a veces se vivencia como un éxito, ¿no? Y la familia a veces lo va reforzando. Van viendo alrededor en la familia quién no se ha casado, quién sí, y entonces se le da como un valor diferente a las que se casaron, tienen hijos, como toda esta historia de éxito que nos han un poco machacado. Y yo te diría, va más allá que la autoestima, mucho más allá, ¿no? Eso es volver a centrar la mirada en la mujer, en quien vive la violencia, no centrar la mirada en el agresor, ver si es un narciso, ver si tiene miedo y por eso violenta, porque es tan inseguro que necesita hacerla sentir mucho más pequeña para que la otra se quede ahí. Hay una cantidad de explicaciones que te decía, caso por caso. Claro. Siento que en este momento, en el pleno siglo XXI, en pleno auge del feminismo, cada vez más las mujeres decimos, bueno, yo no me voy a quedar en la casa, yo no me voy a casar, o bueno, estoy en pareja, pero no me voy a quedar en la casa a limpiar, no me voy a hacer cargo yo al 100% de los niños, voy a salir a trabajar, ta. Y no sé realmente si al decir vamos a salir a trabajar, estamos liberándonos o estamos echándonos más chamba. No estoy diciendo que no salgamos a trabajar, no estoy diciendo eso, sino que seguimos con nuestros roles, creo yo, y luego agarramos el otro, que es salir a trabajar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se espera de nosotras ahora como mujeres? Sí, yo siento que la vara cada vez es más alta para nosotras, ¿no? La expectativa que se tiene de las mujeres o la buena mujer antes era que supiera planchar, lavar, cocinar, ¿no? Y ahora hay que saber todo eso, pero además ser bonita, inteligente, salir al mercado laboral, ser productiva. O sea, una serie de cosas que el feminismo también ha problematizado y que tenemos dobles y triples jornadas, porque al final terminamos asumiendo un montón de actividades de trabajo reproductivo y sigue ocurriendo que los hombres están desde un lugar de a mí me toca el trabajo productivo y ganar dinero y lo demás que se resuelva, ¿no? Y a esto se le ha llamado micromachismos, que de micro no tienen nada, ¿no? Son mucho más velados y la violencia no es tan fuerte, pero están ahí, ¿no? Y yo creo que cuando te decía que la apuesta es que todas veamos en qué momentos, en qué espacios, con qué personas vamos quedándonos calladas cada vez que vemos un acto machista, esa para mí es como el acto más deconstructivo y revolucionario. Dejar de vernos a unas como especialistas, académicas, investigadoras, terapeutas, etcétera, y ver el otro lado las víctimas, sino decir, a ver, acá hay relaciones inequitativas entre varones y mujeres que pueden ser más o menos, ¿no? O sea, no significa que en todas las relaciones, incluso las heterosexuales, aclaro, ¿eh? Pero el ejercicio diario es ese, o sea, ver qué asumimos y en qué momento nos autosilenciamos. Ajá. O sea, si alguien nos dice una frase que no nos gusta y la asumimos, si nos acostamos con nuestra pareja y no lo deseamos, ¿no? O sea, esas cosas que ni se problematizan a veces porque se piensa que estamos más allá del bien que del mal, ¿no? Yo creo que todas estamos ahí, es un ejercicio constante, continuo, tener que replantearnos y ver
¿cómo podemos cambiar esto? O sea, yo tengo una sobrina, varias sobrinas, y para mí la esperanza es esto que está pasando, que las mujeres adolescentes se están reuniendo, haciendo grupos de reflexión, leyendo textos, rompiendo el silencio, juntándose para denunciar acosadores, etcétera. Yo también tengo esa apuesta, que las niñas más pequeñas no le tengan miedo al escándalo, que señalen, que digan lo que no les gusta, y eso va a ir dándose de a poco. Creo que ya se está viendo, yo realmente soy positiva en ese sentido. Creo que sí hay un cambio en ese romper el silencio y no asumir ese tipo de actos. Pero bueno, me parece que es eso, ¿no? Que no darles como la vara alta a las que siguen, de lo que se va a esperar de ellas todavía. Muchas cosas más, que no se rompe para nada el trabajo reproductivo, sino que se va acumulando, sino que ellas puedan tener relaciones mucho más equitativas, problematizando esas cosas y diciendo que no les gusta, que sí les gusta, tener menos miedo, etcétera. Pienso, como mujer heterosexual que soy, pues que es complicado como feminista tener relaciones, o sea, sentimentales con hombres mexicanos, porque es muy complicado. Tal vez hay muchas acciones que tal vez los hombres no ven como machistas y que sí lo son, y que como nosotras estamos trabajando todo el tiempo para decir, esto es una bandera roja, esto no lo debo de aceptar, esto no debo de hacerlo, esto no sé qué, y al final de cuentas y algunas feministas tal vez terminan o no teniendo una pareja, o tal vez, no sé si terminan con alguien que dicen, bueno, este es el menos peor. ¿Qué nos puedes aconsejar acerca de esto si tenemos una pareja que tal vez decimos, ok, pues no es el mejor aliado del universo, pero nosotros le debemos de enseñar, ellos se deben de enseñar? ¿Cómo crees que se debe manejar eso? Yo no creo que sea una cosa de enseñarles, yo creo que las relaciones se van construyendo. Y me parece que el ejercicio, que es un ejercicio cotidiano y lo más honesto posible, es ir diciéndole en lo cotidiano, ¿no? Es decir, los dos trabajamos, las tareas del hogar se hacen de manera equitativa, y si no las hago yo se cae la casa, ¿no? Entonces tenemos que entrar los dos. Las cosas que no nos gustan, me parece que es no tener miedo ni vergüenza. O sea, creo que esto se va dando más cuando realizas un proceso más de deconstrucción, y tener la confianza de ir construyendo la relación que quieres. O sea, eso no se puede al 100, o sea, efectivamente vivimos en un país que te supera lo cultural. Los chistes acerca de las mujeres son terribles, las películas, o sea, hay un contexto que va más allá, es una afuera, pero creo que ir marcando límites sobre cosas que nos parecen injustas, inequitativas, me parece que es el primer paso, que ninguna está exenta. O sea, creo que lo más honesto es asumir con una misma qué cosas está dejando pasar, y poniendo el dedo en el renglón sobre cómo se van a ir modificando esas cosas, hablarlo con el compañero, ¿no? O con la compañera, y decirle, ¿sabes qué? Estás teniendo esta actitud. Va desde las más mínimas cosas, ¿no? Por ejemplo, que te digan, te sea una frase, está muy normalizada esta cosa de, ay, gordita, o hacer comentarios sobre el cuerpo del otro, ay, sí, que terminan siendo chistosos, pero te agreden. Y entonces, si no te gusta, si eres alguien a quien le gusta, sin problemas, pero si no te gusta, dilo. O sea, dile, ¿sabes qué? Me incomoda que me digas así, no me gusta. ¿A ti te gustaría que yo hiciera este tipo de cosas, o que yo te dijera tal en público, etcétera? Creo que haciendo ese diálogo, y uno va viendo qué tan equitativo es, porque cuando regresas la pregunta al otro, decir, ¿a ti te gustaría que yo hiciera lo contrario? Ahí como que se mueve como todo, hay como un caos, y se empieza a acomodar de a poco. Y creo que es así, de construir y construir todo el tiempo.
Si algunas feministas deciden en el proceso no vincularse con varones porque perdieron la esperanza, puede pasar, están en su derecho, y me parece que es eso, como un ejercicio, pero no vernos como, ay, hay que educarlos, porque no, o sea, estamos con un adulto, con alguien que es un sujeto, y no, o sea, me parece que es una cosa que es un aprendizaje y es una deconstrucción, una construcción mutua. ¿Se podrá o no se podrá? El ejercicio se hace, ¿no? Claro. Oye, una última pregunta antes de que pasemos como a esta parte de las estrategias. ¿Por qué crees que no hay tantos agresores sexuales o de violencia familiar en la cárcel? ¿Qué es lo que pasa con la mujer? ¿Qué es lo que pasa en el sistema? Que no hay tantos agresores en la cárcel. Yo ahí te podría decir que es un programa aparte. Yo hice una investigación hace muchos años, un poquito más de 10 años, y te doy las dos versiones. O sea, por parte de los operadores de justicia, les llegan todos los casos, y entonces cuando les llegan casos de violencia familiar, disuaden a las mujeres para denunciar, porque saben que van a armar una carpeta de investigación que va a terminar en el otorgamiento del perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres van a abandonar el proceso. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se ha fomentado como solución al problema desde las instituciones es promover la denuncia. Y me parece que se entiende diferente, o sea, el común de la gente entiende diferente lo que implica una denuncia con lo que realmente pasa en un proceso judicial. Yo te diría, y no soy la única que lo dice, quienes han trabajado con mujeres lo saben, las mujeres no quieren presos a sus parejas. Piensan y tienen una expectativa de que con la denuncia van a llegar y el Ministerio Público va a sentar al marido y le va a decir, señor, no le pega a su mujer, por favor, respétela, cuídela. ¿Sabes? Tienen como esta idea, y cuando se dan cuenta que el proceso avanzó y que es muy posible que él vaya preso, abandonan. Entonces, no hay mucha claridad, no es la única respuesta, pero desgraciadamente todas las intervenciones o a lo que más se le da apoyo en lugar que de hacer prevención, esta cultura de la denuncia me parece que lleva al fracaso total, porque muchas no van a denunciar, obviamente, por miedo o por mucho miedo a que el otro las agreda, y porque es real, a veces resulta contraproducente cuando el tipo se da cuenta que hay una denuncia, a veces termina en situaciones fatales. No hay una planeación ni un acompañamiento real, ¿no? para acompañar esos procesos judiciales. Y entonces creo que en eso consiste, que por eso no hay agresores de violencia familiar, porque las mujeres no quieren presas a sus parejas, puede haber muchas otras causas, y con los violadores o agresores sexuales depende, ¿no? Son niñas, adolescentes o mujeres, porque no se les cree, porque la mujer tiene que comprobar que se le agredió, porque es muy revictimizante tener un proceso por una agresión sexual. Yo te puedo decir particularmente que muchas de las pacientes que he atendido, independientemente de la edad, tengo que trabajar mucho más la sintomatología por el proceso penal, por cómo se sienten revictimizadas, que por la agresión en sí, de verdad. O sea, son procesos muy, muy terribles, muy tediosos, muy desgastantes, y esto, mira lo que pasó, que una mujer sale, cuenta su versión, y entonces es atacada, cuestionada y puesta como en la sospecha de todo el mundo de si será real o no, ¿no? Entonces, creo que la gente a veces se cansa, abandona los procesos, los prejuicios de los propios operadores judiciales también operan muchísimo, ¿no? Tanto en violencia sexual como en violencia familiar. El peso que se le da a la familia en este país. Yo te podría decir, incluso invité a una de mis pacientes para que viera el programa, no sé si lo estará viendo, pero la respuesta que a veces da la autoridad, ¿no?, en nombre de la familia, en casos de violencia extrema, y los ponen a hacer convivencias, como visitas
supervisadas con los niños, en nombre de proteger el vínculo entre el padre y el hijo. Cuando hay situaciones de violencia terribles, pero es su marido, es el padre de los hijos, tiene que haber una familia, ¿no? Y te podría dar ejemplos espeluznantes que todo el mundo terminaría muy impotente, muy enojado, pero que siguen pasando. Mucha corrupción, mucha impunidad, mucha falta de especialistas que participan en los procesos judiciales, los psicólogas, los peritos, etcétera, que tienen lo más importante para ellos es mantener a la familia, ¿no? Cuando les estás hablando de un proceso de violencia y de inequidad y de poder jerárquico totalmente diferenciado, y aún así hay como un aferrarse a la idea de que tienen que regresar a la familia, ¿no? Entonces, no sé, todo eso y más, yo diría, muy amplio lo que pasa. Claro, claro. Siento que tal vez después de esta plática o estas entrevistas, algunas mujeres pueden decir, ok, creo que estoy viviendo violencia dentro de mi casa, violencia psicológica tal vez, violencia que no es tal cual que me estén golpeando, ¿no? Pero no sé qué hacer, ya llevo 50 años con mi marido, o llevo 5 años, los que tú quieras, o llevo 3 meses con mi novio, no importa. Pero lo amo y lo adoro. Y no quiero separarme de él porque lo amo y lo adoro. ¿Qué puedo hacer para salirme de esa violencia? ¿Tengo que dejar al hombre o a la pareja que violenta? ¿Cuál sería el primer paso para ir frenando esta violencia? La primera cosa es saber que no están solas, que a muchas mujeres les pasa eso, ¿no? Porque a veces está como esta sensación de solo a mí me pasa y solo yo tengo un esposo, novio, maltratador, etcétera, y no, creo que es muy frecuente. Y buscar ayuda profesional, ética, ¿no? Por parte de gente que realmente sepa el tema. Y este tipo de casos que tú decías me han llegado, ¿no? O sea, gente que es violentada a extremos, o sea, muy fuerte, y que te dice, pero es que, ¿cómo puedo hacer para cambiarlo? ¿Cómo puedo hacer porque yo lo seguiré queriendo? A veces siento que no lo quiero, tengo un problema, ¿lo puedo solucionar en terapia? O sea, como este tipo de cosas, creo que el primer paso es acercarse con un especialista, y si no está como en las posibilidades de buscar esa ayuda, hay ejercicios que yo creo muy importantes de autorreflexión, de decir, ¿qué he naturalizado? ¿Cómo ha sido mi historia de vida? ¿Por qué no me siento merecedora? ¿Por qué creo que esto es lo que me tocó? O sea, ¿quién fue quien me metió esa idea a la cabeza? ¿Es una expectativa de mi familia? ¿Es una expectativa mía? ¿Tengo miedo? ¿Cuál es mi esperanza? Y al mismo tiempo, ¿en qué me estoy autoengañando? Es decir, si estoy pensando que el otro va a cambiar, el otro no va a cambiar, ¿no? Es muy difícil los procesos de cambio cuando sobre todo no hay voluntad de infieles, alcohólicos y violentos, no, porque no sienten que hay un problema. El problema es ella, ¿no? No ellos. Entonces, revisar si esa esperanza que tienen de que el otro cambie a futuro no es realmente un autoengaño. Y yo cada vez que hago estos ejercicios con mis pacientes te puedo decir que es sorprendente la cantidad de cosas que ellas enlistan, de todo lo que tienen esperanza todavía por hacer, ¿no? Para que la relación funcione, salvar su matrimonio, que no fracase su matrimonio, y en realidad se van dando cuenta y descubriendo que eso es un autoengaño. Entonces, verlo, reconocerlo, buscar a otras mujeres. Ahora en Facebook, de verdad, yo he visto grupos de un montón de mujeres que ponen sus testimonios, que se juntan, que hacen como grupos para escuchar a las otras cómo salieron, como esa, ¿sabes? Ese contacto de primera mano entre pares de decir, ay, mira, esta también a fulanita le pasó y entonces se separó de esta manera, o hizo esto, o denunció y le fue así, o no denunció y ahora está en este grupo, etcétera. Creo que ahora hay un auge fuerte para hacer cosas, ¿no? Entonces, para salir, para darse cuenta, para, no sé, para sensibilizarse en que
hay una responsabilidad que es, hay una idea de las mujeres de a mí no me va a pasar, ¿sabes? Y siempre creo que la responsabilidad de alguien que trabaja éticamente el tema es decirle, lo único que te quiero decir es que está en peligro tu vida, aunque pienses que no te va a pasar. Yo te podría, no quiero seguir hablando tanto, pero te podría contar casos de mujeres que estuvieron a nada de morir, porque al otro se le pasó un poco la mano y casi la mata, ¿no? Entonces son sobrevivientes de feminicidio y eso, esa idea de a mí no me va a pasar, no es real, es una fantasía. Sí te puede pasar. Si estás con alguien que está escalando el nivel de violencia, no hay nada que te deje exime. Tenemos 10 mujeres muertas, asesinadas por sus parejas o exparejas en este país, y sí te puede pasar. Entonces, también estar clara de eso, no vivir en la negación de que a ella no le va a pasar, es muy importante. Y ahora te cambio un poco la moneda. Soy una mujer que lleva 50, 5 o 3 meses con mi pareja y la verdad es que no, sí lo quiero dejar y sí ya estoy harta y ya no quiero nada, pero me chantajea con que me va a quitar a mis hijos, me dice que me va a dejar sin dinero porque tal vez yo no trabajo y yo en realidad no tengo manera porque no tengo manera de generar dinero, o si me salgo ahorita de la casa, mañana no tengo dónde dormir, así de simple, ¿no? Tal vez mi esposo es policía o tal vez es un hombre con poder y me está amenazando de quitarme a mis hijos o de destrozarme la vida. ¿Qué se puede hacer ahí? Todos esos casos también he tenido oportunidad de trabajar con ellos y te diría que no hay una sola cosa que pueden hacer, ¿no? O sea, a veces están las instituciones. Vivimos en un país donde en lugar de que salga el agresor de la casa, tienen que salir ellas a refugios. Y bueno, los refugios son una buena opción mientras no cambia todo esto y se empieza a ver con otros ojos y que no es el ideal, ¿no?, de intervención, que las mujeres que son agredidas, ellas y sus hijos e hijas, salgan. Pero bueno, están los refugios, está buscar ayuda con alguna terapeuta online, vía WhatsApp. Ahora, esta cosa de la pandemia nos vino a dar como mucho acceso a la virtualidad y hay muchas peticiones de ayuda a través de estos medios. Entonces, buscar incluso grupos de terapeutas que están atendiendo estos temas de manera gratuita, que de repente empezaron a anunciarse mucho como algunas redes de acompañamiento, buscarlas, las que tengan ganas y estén como en esa posibilidad, buscar grupos de feministas y ayuda, como decía la otra psicóloga también, y acercarse, tener una red, tener un plan, ¿no? Si eres totalmente dependiente económica, busca un plan, ¿no? O sea, si ya estás decidida, si estás viendo que te quieres ir con tus hijos o tus hijas o que te quieres separar, busca un plan, arma un plan, pensar qué quieres, porque a veces están tan choqueadas que salen de esa situación y no tienen ni idea de qué van a hacer. Entonces, empezar a pensar qué pasaría conmigo si me voy, qué puedo hacer, cómo puedo sobrevivir, cómo puedo dejar de ser dependiente de este lugar. Si tiene acceso a armas, pedir ayuda, ¿no? O sea, a alguna institución, porque eso es real. O sea, el acceso a armas es uno de los focos rojos. Yo he tenido pacientes que están vinculados con parejas que tienen armas y entonces es un riesgo terrible porque tú no sabes si cuando ella tome la decisión él va a decir, si no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Entonces, eso es un riesgo también. Hay que pensar, planear, buscar ayuda y acompañamiento e irlo haciendo de a poco, en la medida de lo posible. Por supuesto que si es una acción si está en una situación de emergencia, salir a alguno de los refugios. Hay teléfonos nacionales, me parece que incluso el 911, y hay una línea nacional para buscar dónde se puede ir a algún refugio y a dónde se la pueden llevar. Eso, hacerlo. Evaluar de la manera más fría el riesgo en el que está, porque a veces en esta cosa que yo te decía de sentir que no les va a pasar,
no se dan cuenta que están en un peligro, su vida corre un riesgo importante, ¿no? Claro, claro. Digo, me quedo muy... sinceramente es un tema que me asusta mucho, la verdad, o sea, como el vivir todas estas cosas, entonces me choquea un poco. Para terminar, Jessica, me encantaría que igual nos dieras 5 tips o 5 recomendaciones que le dieras a las chavitas que nos están viendo, a las mamás de adolescentes o de niñas que al mismo tiempo, siempre, digo, ya había dicho esto alguna vez antes, pero se trata de criar a mujeres fuertes, pero no las puedes dejar salir a la tienda solas. Tratas de criar a mujeres independientes, pero tienes miedo todo el tiempo de que vayan en el transporte público porque no sabes si van a regresar o no, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías a todos esos padres y madres que están educando ahorita y están formando a esas mujeres que esperemos que ya no se vayan a dejar o que cada vez luchen más contra esto? Yo, si me lo permites, Sol, iría mucho más allá. O sea, sí diría como la parte que puede hacer cada individuo y cada sujeto en esta sociedad, pero también la responsabilidad que tiene el Estado. Porque me parece que hay un daño muy fuerte cuando toda la solución se piensa con denuncia y no prevención. Me parece que tenemos que hacer campañas mucho más fuertes de prevención y no del cuento hasta 10 y así se me pasa lo violento, ¿no? Eso me parece una cosa gravísima y que además se va introyectando en la subjetividad de las personas. Entonces la responsabilidad del Estado sí me parece que tienen que ponerse las pilas en serio, ¿no? Si quieren presentarse como un factor de cambio o algo novedoso políticamente en este país, tienen que darle el peso a la problemática, y tener acciones y generar presupuestos para prevención, no solo para atención o pseudoatención o simulación de atención. Eso por una parte. Y por la otra, ¿qué le dices a las familias y a las mujeres, a las niñas? Que no se queden calladas, que digan, que sean incorrectas, que sean rebeldes, que sean contestonas, que digan lo que no les gusta, que no asuman las cosas de violencia, que crean en su intuición, que si sienten a un tipo atrás en el metro y sienten algo raro y no digan, ¿serán sus llaves? ¿Será su celular? No, está pasando, si lo sientes es real. Y lo mismo con la violencia de pareja, ¿no? Física, psicológica. Si ves que te incomoda que te diga de determinada manera, que te controle la ropa, que te diga que lo hace porque te quiere, que haga cosas que van sobre ti misma, que tú no quieres, que te encuentres cediendo, yo diría esta frase hecha de amiga, date cuenta, ¿no? Están pasando cosas que te pueden llevar a una situación de violencia mucho más complicada. Entonces, hacerle caso a esos primeros focos de atención que están en verde, y porque si no se va a pasar muy rápido de amarillo a rojo. A las familias, escuchar a las hijas, si saben de un evento de agresión sexual, no silenciarlas, llevarla, felicitarlas por haber hablado, preferir pelearse con los agresores, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas que va haciendo que las mujeres digan, ay, estuvo muy bien que hablé, que dije lo que no me gustó y que se hizo justicia. Y no justicia penal, ¿no? Sino justicia en que me resarció el daño en lo chiquito, en lo cotidiano. Mi mamá me creyó. Créanle a sus hijas, ¿no? Eso les va a enseñar a sentirse poderosas y decir las cosas que no están bien, ¿no? Eso protege a largo plazo. Y cuestionar Disney, las películas, las princesas, ¿no? Ser más críticas cuando les ponemos a la sirenita Ariel, que abandona todo en nombre de que el humano la vea y el humano ni la ve, ¿no? Todas, ¿no? O sea, cuestionar todos ese tipo de cosas de amor romántico y bueno, creo que también educamos desde el ejemplo, ¿no? Esto que yo te decía de ponernos más en el nivel de todas estamos en esta cultura y todas pasamos por esto y
creemos estrategias entre todas, no como la super especialista que me ayuda, sino como más entre mujeres. Claro. Si me permites, Jessica, te preguntaría la misma pregunta, pero de cómo no criar a hombres, a niños agresores y violentos. Pues todo, un poco en esa sintonía, ¿no? Si hay un varón y una mujer, intentar que sea lo más equitativo posible las tareas del hogar, las responsabilidades y el ejemplo que damos, ¿no? También si tenemos un padre proveedor que se siente con el derecho de ser atendido cuando llega, mientras la mujer salió a trabajar, regresa y tiene que tener la casa perfecta para cuando él llegue no se dé cuenta que ella no estuvo, eso también va educando, ¿no? Entonces, creo que es todo. Ahora, no sé, creo que yo veo niños y me parece que de repente hay esperanza. Siento que problematizan un poco más las violencias. Y, ¿qué te digo? También ver cómo les estamos transmitiendo mensajes, si les hacemos todo, si les damos todo. Si les enseñamos que ellos tienen que mantener a la esposa, si los reprimimos cuando quieren jugar a la paternidad, y los ponemos a jugar luchitas, guerritas, etcétera, ¿no? Hacerlos jugar más inclusivamente con niños, niñas, no discriminarlas, verlas como iguales, que ellos leerle cuentos y cosas donde ellos vean que tenemos las mismas capacidades y que hasta ahora hemos vivido en situaciones muy desiguales, pero que ellos van a hacer la diferencia. Me parece que esa es la gran apuesta, ¿no? Claro, claro. Pues Jessica, me encantó nuestra plática. Espero, te agradezco muchísimo y espero que en otra ocasión podamos volver a coincidir. La verdad es que me encantó. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste. Gracias a ustedes y buenas noches a todos y por supuesto que aceptaré otra invitación. Claro, muchísimas gracias, Jessica. Hasta luego.